Empecemos abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí vemos un pasaje donde Pablo les está diciendo que todos caminaron el mismo camino, todos comieron la misma comida, bebieron el mismo agua, estuvieron bajo lo mismo, pero dice ahí que de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Qué significa eso? La mayoría de ellos no agradaron a Dios. La mayoría de ellos no agradaron a Dios, aunque estaban en el lugar correcto. No se quedaron en Egipto, pero ellos caminaban con Moisés, caminaban con ellos, pero Dios no se agradó de ellos. Y luego leamos el versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué cosas? Lo que él acaba de decir, que anduvieron con la nube, que comieron lo mismo. Y dice, eso es como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y luego dice otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Pablo nos está hablando, empieza diciendo de esta nube y de la roca, que es Cristo, que estuvieron bajo la nube. Y esta nube, ¿cuáles saben qué nube estamos hablando? O sea, saben que desde que nomás salieron de Egipto, en Egipto no había nube, pero cuando dejaron a Egipto, llegó la nube y separó a los egipcios y a Israel. Y dice que esa nube nunca los dejó. Por 40 años que ellos anduvieron en el desierto, esa nube estuvo con ellos. Isaías nos dice que esa nube es el Espíritu de Dios. Jesús dijo en Juan, no os dejaré huérfanos. Desde el mero principio, la nube está con nosotros. Y Él no nos va a dejar huérfanos. Pero para algunos eso no va a ser suficiente. El Espíritu de Dios no va a ser suficiente para algunos, porque la amonestación dice aquí que de la mayoría Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo siempre he pensado, si yo hubiera visto la nube, hubiera creído, solo con verla. Ya, ¿qué más pruebas necesito? ¿Qué más convicción necesito que Dios está con nosotros? Pero nuestro corazón no es así. Nuestro corazón se acostumbra.
Se acostumbraron a ver la nube. Entonces murmuraban contra Moisés, le reclamaban a Dios, tentaron a Dios, dice. Pero entonces ellos pecaron. ¿Qué pecados? Aquí dice de murmuración, fornicación. La fornicación, hermanos, es todo problema. No solo se trata de tener relación fuera del matrimonio, incluye toda, en muchas versiones solo dice inmoralidad. Murmuración, murmuraron. Hace unas semanas vimos que murmuraron contra Dios y contra Moisés, diciendo esta comida, hablando del maná, este maná no vale nada. Y el Señor les mandó serpientes. No reconocieron la nube, y esta nube estuvo con ellos hasta que entraron a la tierra prometida con Josué. Ahora abramos nuestras Biblias en Primera de Crónicas, porque esta nube que se fue volvió a llegar al pueblo de Israel, volvió a descender. ¿Qué es esta nube? Esta nube, cuando estuvo ahí con Moisés, dice que esa nube en algunas ocasiones descendía y llenaba el templo, el tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo, hermanos? ¿Qué es el tabernáculo? Ahorita lo estábamos cantando. ¿No sabéis que somos templo? Somos un tabernáculo, somos el tabernáculo que el Señor quiere llenar. Y en el pueblo de Israel la nube descendía y dice que Moisés entraba. Y la presencia de Dios estaba ahí, la gloria de Dios. Pero aquí en Crónicas encontramos otro ejemplo. Pero empecemos leyendo, vamos a Primera de Crónicas 17. Y vamos a leer ahí en Primera de Crónicas 17, aquí está David diciéndole al Señor que le quiere construir una casa. ¿Se acuerdan de esos pasajes? Él está diciendo al Señor en el capítulo 17 que le quiere construir una casa porque el arca de Dios ha estado bajo un tabernáculo, una carpa. Pero en el versículo 4, el Señor le responde, dice: tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hable una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Aquí el Señor está diciéndoles: es cierto, yo nunca he tenido una casa, un templo donde yo puedo habitar. He andado en tabernáculo en tabernáculo, de tienda en tienda, que era lo que pasó en el desierto. Y el Señor sí visitaba y llenaba, pero no había. Y el deseo de David era hacerle una casa permanente a Dios. Permanente. Crónicas es el último libro. Cuando uno ve la Biblia judía, en el tiempo de Jesús, la Biblia judía no estaba ordenada como nosotros la tenemos ordenada. Crónicas es el último libro de la Biblia judía. Empieza de Génesis a Crónicas. Y no hay primera y segunda de Crónicas, simplemente es Crónicas. Los dos libros es un solo libro.
Pero el propósito del libro de Crónicas, en Primera de Crónicas, el punto del libro es cómo David deseaba construir un templo. Cómo hizo los arreglos, cómo se preparó y guardó mucho material. Y al final dice, y de todos mis tesoros que eran personales de él, yo se los voy a dejar al Señor. El deseo más profundo de David era hacer un tabernáculo permanente para Dios. Vamos a Primera de Crónicas, quedémonos ahí, pero al capítulo 22. El Señor le dijo a David que él no iba a construir el templo, sino que Salomón lo iba a construir. Y le explica porque él había derramado mucha sangre. Entonces David les deja un mandato aquí a Salomón, pero también les dice a los líderes. Vamos al versículo 19. En el 17 dice, asimismo mandó David a todos los principales de Israel. O sea, ellos les está hablando, los principales. Y en el 19 dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. El deseo de David era, construyan este templo. Pero les da las instrucciones a los principales, dice, buscar a Jehová vuestro Dios y levantaos y edificad el santuario. Poned vuestros corazones y ánimo y levantar. Eso es lo primero que les dijo David. Y luego Dios le dio instrucciones muy claras a David. ¿De dónde sacó Salomón las ideas del templo? En Crónicas, David dice que Dios se lo mostró y lo hizo escribirlo. Eso está en Crónicas 28, 19. Dice que se lo hizo muy claro y tenía que escribir cómo construir este templo. Y estas son las instrucciones que Dios le dio a Salomón a través de David. ¿Se acuerdan que cuando Salomón construyó este templo, dice que la gloria del Señor cayó sobre el templo? ¿Se acuerdan de eso? Y en Reyes dice que una nube, esa nube, llenó el templo. Y que no podían entrar porque la gloria del Señor estaba llenando ese templo. Y el Señor le está diciendo a David, yo he andado de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo, y nunca he tenido un templo. Y si nosotros somos el templo del Señor, tal vez nosotros somos los que no le hemos hecho al Señor una morada permanente en nuestro corazón. Hemos andado de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo. Sí, hoy sí me visitó el Señor, pero como leímos que decía Pablo, el Señor está desagradado porque tentamos al Señor, porque andamos en fornicación, en murmuración, en pecado, despreciando al Señor. Y sí, Él no nos dejará huérfanos. Y Él está ahí esperando. Y por eso estamos leyendo esos versículos, porque David nos enseña cómo él deseaba que el Señor llegara a tener una morada permanente. Ya no seguir de tabernáculo en tabernáculo, no bajo una tienda, sino tener una morada
permanente. ¿En quiénes el Señor tiene una morada permanente hoy? Entonces Salomón, que era muy joven, que David mismo dijo, Salomón no tiene experiencia, está muy joven. Le pidió a los principales que le ayuden, porque yo creo que David se ha de ver angustiado un poco. Es este chamaco, ¿qué va a hacer? Él empezó a reinar a los 20 años, estaba jovencito. Y David dice que no podían ni pesar el bronce, dejó tanto material para hacer el templo, y aquí poner a un muchacho de 20 años, y su deseo principal de David era que su hijo construyera el templo. Pero ahí vemos un ejemplo como cuando Salomón se asustó, dijo, ¿qué voy a hacer? Pero si vamos ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 1, unas páginas más, dice que lo primero que él hizo es se acercó al tabernáculo, porque ahí era donde Dios estaba. El tabernáculo todavía estaba ahí, se acercó. Y en el capítulo 1, verso 6, dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. No un sacrificio, no un cordero, 1000 holocaustos. Cuando alguien ofrece en la vida 1000 holocaustos, era una señal de una entrega total, un evento. No era una oración más. Él se entregó al Señor. Y el versículo 7 dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y ya sabemos que entonces Salomón le dijo, dame entendimiento, dame sabiduría. Estoy muy joven, no voy a poder construir tu morada permanente. Hermanos, si alguien aquí no es la morada permanente del Señor, los que no hemos hecho una morada permanente para el Señor, tenemos que empezar con una entrega total, una entrega al Señor completa. Por eso también les mencionaba, puede que están en el lugar correcto. Vienen a una iglesia donde ustedes saben que el Señor habla, donde han bebido del agua y han puesto su confianza en que pues estoy en una buena iglesia, el pastor tiene buen testimonio. Pero por eso nos queda esa amonestación, pero de muchos no se agradó Dios. Porque aunque tenían la nube ahí, nunca le hicieron una morada permanente. Entonces Salomón se entregó total y el Señor le respondió y le dijo que le iba a dar el entendimiento para hacerlo. Y en adición, por no pedir riquezas o venganza a sus enemigos, el Señor le dijo, y también te voy a dar riqueza y te voy a hacer muy grande. En ese mismo o el siguiente capítulo, en el capítulo 2, en el versículo 4, Salomón está describiendo por qué va a ser esta casa. Dice, he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Él quería hacer un templo permanente para quemar incienso a Jehová.
¿Quieres tú ser una morada permanente? El propósito de tener una morada permanente es porque vamos a orar. ¿Se acuerdan? Las oraciones era el incienso, la intercesión que subía. Y dice del pan continuo, la palabra de Dios continua. Llenarnos de la palabra de Dios y el holocausto de adoración y alabanza al Señor. Para eso es tener la morada permanente, no una tienda, un tabernáculo. De ahí pasamos al capítulo 3 y dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría. Capítulo 3, verso 1. Ahí fue donde se construyó el templo, en el monte Moría. ¿Qué es monte Moría, hermanos? ¿Quién se acuerda qué sucedió ahí? Ahí fue donde Isaac fue sacrificado, donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo y se lo entregó al Señor. Y fue cerca de Moría, dice la Biblia, donde Jesús fue crucificado. En donde el Señor va a ser su morada permanente, donde nosotros estamos dispuestos a morir, donde nosotros ya no vamos a reinar sobre nuestras vidas. Pero cuando hicieron el tabernáculo y ya estaba construido, llegó Salomón y levantó sus manos. Hincado, dice que se levantó sus manos y oró al Señor, dedicando el templo, y entonces cayó la gloria de Dios. Y Reyes lo describe como la nube que llenó el templo. Puede que nosotros estemos en el lugar indicado, oyendo lo que debemos oír, bebiendo de la misma agua, pero en nuestro corazón no le hemos hecho al Señor una morada permanente y el Señor está desagradado. Tal vez alguien aquí hoy nunca ha recibido una visitación de la nube como en un tabernáculo, ni una visitación como en el tiempo de Moisés, donde el Señor los visitaba y descendía la nube. Tal vez aquí lo que necesitamos es tener una morada permanente, donde ya hemos desechado todo y nos hemos entregado totalmente al Señor. Quita el amor del mundo. Pero ¿qué pasó con este templo? Tal vez alguien se ha entregado al Señor, le ha hecho propuestas, han sentido que el Señor anda con ellos, pero ¿qué pasó con este templo? En la historia de Israel dice que, en Ezequiel dice que la gloria del Señor se comenzó a alejar. Poco a poco se iba alejando, viendo en qué momento volvían por la idolatría. Por años el templo ahí y el Señor, la gloria del Señor ahí, y se ha ido alejando. Tal vez alguien ha tenido la gloria del Señor en su corazón, se ha entregado al Señor, pero últimamente la gloria del Señor se ha ido alejando. Pero por eso es muy famoso este pasaje. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7. Empezamos en el versículo 12, dice: y apareció Jehová
a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor le dice: yo voy a estar aquí, pero si vienen problemas, porque han ido tras ídolos, porque me han abandonado, dice que si se humillare mi pueblo, si clamaran a mí, yo los oiré. Vamos a Nehemías 9:18. Aquí en Nehemías es cuando están restaurando este templo. Este templo fue destruido. Jerusalén fue destruida. Ellos fueron al cautiverio, pero de ahí volvieron para reconstruir el templo. Y aquí dice: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Nosotros somos el templo del Señor. Tal vez unos le han hecho al Señor un tabernáculo que ya se cae, pero ahí está. Pero el Señor quiere que le hagamos un tabernáculo, un templo permanente para glorificarlo. Un templo de oración, un templo de intercesión, de alabanza, de adoración, y lleno de su palabra. Para eso querían el templo. Y Ezequiel nos dice que la gloria se iba apartando. Pero el Señor quería que clamaran por las abominaciones que se hacían en Jerusalén. Hermanos, ¿cómo está nuestro templo? Porque no importa quién es tu esposa o tu esposo. No importa quién es tu pastor, no importa a qué iglesia asistes. Puede ser donde el Señor te tiene. Puedes estar bebiendo, dice, de la misma roca, bajo la misma nube, pero de muchos no se agradó el Señor. ¿Por qué? Porque no reconocieron la nube, no se dejaron ser guiados por la nube, nunca llenaron su tabernáculo de la nube, no buscaban la nube que los llenara. Y eso es lo que hoy quería que viéramos. Lo último, como les decía, Crónicas es el último libro en la Biblia judía. Por eso cuando Jesús dice, hablándole a los fariseos, diciéndoles que la sangre de los profetas, desde Abel a Zacarías, dice. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde dice desde Abel a Zacarías?
Porque en Crónicas, segunda de Crónicas, Zacarías es el último profeta que mataron. Entonces él está diciendo, casi diciéndoles desde el principio hasta el fin de la Biblia que ustedes tienen. Y este libro termina en los últimos 2 capítulos cuando muere Josías. Josías es el rey que restauró, limpió. El templo ya había sido abandonado. Y él vino a limpiar. Y limpió como nunca antes. Estuvo dispuesto a limpiar para que el Señor volviera. Pero ese libro termina con la muerte de Josías, cuando murió Josías. Y dice que Jeremías se lamentaba y escribió lamentación por la muerte de Josías, porque Josías era el que estaba limpiando el templo, el que estaba limpiando los ídolos. Pero hay algo más importante que vemos si vamos ya para finalizar en Jeremías. Jeremías capítulo 25. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. 4 años después de que murió Josías, dice esta palabra, que vino a Jeremías. 4 años después de que Josías había muerto. Después de que Jeremías se lamentó y el pueblo lloró, dice que la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decía, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Pongámonos de pie. Y aquí Jeremías recibió la palabra del Señor diciéndole, desde que Josías estaba reinando, desde el año 13 de Josías, venía la palabra de Jeremías al pueblo sin cesar, día y noche. Apártense de sus malos caminos. Dejen sus malos caminos. Dejen los ídolos. Vino un rey, tal vez el mejor rey que el Señor les pudo haber dado. Tal vez un rey que el pueblo no era digno de ese rey, que se entregó al Señor. Un rey que les limpió el templo, que hizo entrega a Jehová. Un rey que derribó los ídolos. Pero aquí Jeremías dice que aunque estaban bajo ese reino, en su corazón
tal vez en sus casas todavía tenían sus ídolos. Todavía buscaban el mal. Ellos estaban muy cómodos porque al rey Josías le iba a venir paz. El Señor le dijo que él iba a tener paz porque se había entregado y había derribado todos los ídolos. Entonces vino un pueblo que escondió sus ídolos en su casa, en sus corazones. Por eso dice Jeremías que por todo ese tiempo que Josías todavía era rey y 4 años después, y el pueblo seguía con ídolos en el corazón. Entonces la pregunta es para nosotros hoy. Aquí es: ¿crees tú que estamos guardando los ídolos? Lo que Pablo nos dijo, amonestándonos, que de la mayoría Dios no se agradó, aunque oían las mismas palabras, tomaban de la misma agua, estaban bajo la misma nube. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque tal vez es nuestra naturaleza poner nuestra confianza en quien nos está guiando, porque yo confío. Y es importante tener esa confianza y poder seguir a alguien, pero el Señor sí nos amonesta que eso no nos garantiza nada. ¿Qué es lo que el Señor busca? Que tengamos ese templo en nuestro corazón, que saquemos los ídolos de nuestra casa y que la nube nos visite, como visitó el tabernáculo, y después, cuando hubo una morada permanente, como visitó el templo. El canto que cantábamos ahorita dice que la gloria del Señor llenará. El Señor quiere llenarnos, y el Señor dice que no nos va a dejar. No nos ha dejado. Por 40 años, dice, la nube no importa qué pasaba. No importa cuando Coré se levantó, no importa cuando estuvieron las serpientes, cuando murmuraron, la nube nunca se apartó. También el Señor le dijo a Salomón: si mi pueblo se humillare, yo voy a tener un oído abierto, estar esperando en qué momento dicen: nos volvemos a Jehová. Por eso para Jeremías fue una lamentación cuando murió Josías, porque sabía que el fin había llegado. Él sabía que lo único que estaba deteniendo el juicio era Josías, porque el pueblo, tal vez no todos, pero como dice Pablo, muchos no estaban agradando al Señor, porque aunque derribaron los ídolos, en sus casas todavía habían ídolos. Dice en otro pasaje, si se acuerdan, que en la época de los jueces hicieron de Micaías. ¿Se acuerdan de esa historia de Micaías, que él tenía un ídolo? Dice que hasta el tiempo del cautiverio estuvo eso. Tuvieron ese ídolo en esa casa. O sea, todo el tiempo estuvo ese ídolo. Una familia que nunca quiso dejar ese ídolo. Entonces la pregunta es para nosotros hoy, en nuestro corazón individualmente. Somos el templo. Y el Señor dice, como dijo Nehemías, que aunque levantaron el becerro, dice, nunca se apartó la nube. Y como le dijo a Salomón, si ellos oraren, yo ahí voy a estar. Si se arrepienten, yo los voy a restaurar. Y edificaron el templo. ¿Cuántos quieren edificar una morada permanente?
en nuestro corazón. ¿Cuántos están dispuestos, como hizo Salomón, a venir y entregarle todo al Señor? Señor, yo te voy a entregar hoy todo. Y voy a pedir el entendimiento para hacer una morada permanente en mi vida. ¿Cuántos están cansados de la murmuración, de la codicia que hay en nuestro corazón, de la envidia, los pensamientos que nos vienen, hermanos? ¿Cuántos están cansados de la inmoralidad? Cansados. Ya no aguantan. Señor, líbrame de la inmoralidad, de la lujuria. Y que hoy podamos cantar. Cantemos el canto que dice: oh, la gloria de tu presencia. Oh, la gloria de tu presencia. Cantemos ese canto pensando: Señor, yo necesito que tu gloria me llene. Donde no pueda haber nada más, solo tu gloria. Qué triste va a ser poder haber estado en un lugar donde sí había una nube, sí había agua, bebimos de la misma agua, estuvimos bajo la misma nube, pero en nuestro corazón siempre hubo un ídolo, siempre hubo un tabernáculo caído, un templo donde la gloria del Señor se había apartado. Y nunca vamos a poder agradar al Señor si no tenemos a la nube. ¿Cómo vamos a poder oír la voz de Dios si lo único que estamos viendo es lo que está alrededor? Y el tiempo ha venido, o ya vino, o vendrá, donde van a venir pruebas, dificultades, injusticias, donde tú has estado bien todo este tiempo, muy contento, asistiendo, cuando sucedió este problema y no puedo creerlo. La única manera que vamos a poder caminar con el Señor y agradarlo, la única manera donde vamos a poder reconstruir si hemos pecado, si la presencia del Señor se ha apartado, es si la nube nos está visitando, si la nube está en tu vida. Hermano, que tú estás viviendo por el consejo que da el pastor, la iglesia dice, así se hace, a nosotros nos han dicho que esto sí, esto no. Tarde o temprano vas a estar en el grupo de los que no agradaron a Dios. Pero si hoy abrimos nuestro corazón como Salomón, entregándonos y diciendo: Señor, yo quiero tu nube, ayúdame a ver como tú ves, ayúdame a hacer tu morada permanente. Entonces ahí sí somos considerados los que el Señor toma en su mano. Oh, hermanos, que no hay alguien aquí solo porque lo traen, solo porque le gusta, porque le cae bien, le gusta cómo predican, le gustan los cantos, le gusta que la iglesia es así. Que todos podamos estar aquí para estar bajo la nube, y que la nube pueda llenarte y visitarte en tu casa. Por eso dice: cada mañana, Salomón dijo, ¿para qué quería ese templo permanente? Una de las razones era para holocaustos todas las mañanas y las tardes, para tener la palabra de Dios continuamente y para orar, el incienso, para quemar incienso. O que el Señor nos pueda tocar y mover hoy para decir: Señor, puede que alguien aquí se siente cómodo porque está bajo
tal vez lo que podríamos considerar el reino de Josías. Aquí está bien, estamos bien. Aquí el Señor está, entonces yo sigo mi vida, pero el Señor está aquí. Va a venir el tiempo donde solo los que han podido conocer a la nube y que la nube los ha llenado van a ser los corazones que el Señor estampa, porque son los corazones que han gemido por Jerusalén, por las iniquidades. Oh, que el Señor nos limpie. Cantemos este canto una vez más. Oh.